Hola, ¿cómo están? Oigan, vamos a hacer un videito bien íntimo, pero antes déjenme me acomodo. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, ya sé que han estado pidiendo mucho la segunda parte del video de cómo conocí a mi esposo y es que nos quedamos en una parte muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo continúa esa historia. Acompáñenme. Muy bien amigos, pues recapitulando un poquito el video anterior, les platicaba cómo fue que nos conocimos, mi esposo y yo. Si no lo han visto, sí les recomiendo que lo vayan a ver porque esta es la segunda parte y la continuación de esa historia. Entonces, allá va a estar todo el contexto que necesitan para agarrarle la onda a esta siguiente parte de la historia. Nos quedamos en que mi esposo se fue de México, regresó a Reino Unido. Me acuerdo que en ese video dije como 3 veces Rumanía. No, no, no. Regreso a Reino Unido. Ok, entonces habíamos quedado con mi ahora esposo que él se iba a ir y que yo en un mes iba a viajar para verlo. A todo esto, eh, yo ya no estaba trabajando. El proyecto en el que yo estaba trabajando por justo esta cuestión de la pandemia y demás, tuvo que hacer recorte de personal y como ya era casi al final del proyecto y yo estaba contratada para ese proyecto en específico, pues ya me dijeron como, bueno, pues ya estamos casi al final, está esta situación y pues gracias, ¿no? Eh, Ahí afortunadamente, yo creo que, bueno, ahora que lo veo a, a la distancia puedo decir que fue lo mejor que me pudo pasar, porque me dieron dinero y me dieron tiempo para yo poder hacer justamente este viaje, ¿no? Entonces, afortunadamente me pude ir y no tener ningún pendiente en ese sentido. Ah, Me preguntaron también que cómo me sentí la primera vez que fui a Reino Unido. Em, la verdad es que no me costó trabajo, por así decirlo. Obviamente era un viaje en el que yo ya sabía que iba a estar ahí o sea, que era de reencuentro más que nada. Y también sabía que no era permanente, que no iba a ser para siempre, que al final yo solamente viajé por 5 meses y esto era como para ir viendo cómo nos sentíamos, para ver si me podía yo adaptar a esta nueva vida, si me gustaba el país, si me gustaba el clima. También uno de nuestros planes era que me pudiera presentar a su familia, a su papá. Y pues bueno, también ver Rumanía, ver cómo es y si yo también estaba dispuesta, digamos, a, eh, como les decía, como a ese cambio de vida. Entonces, para mí fue muy, muy sencillo y al contrario, yo más bien estaba muy feliz de poder hacer este viaje y reencontrarme con mi pareja. Y nada, fue más bien fue emocionante, no fue difícil ni mucho menos. Em, y pues nada, una vez que hice este viaje, obviamente me recibió mi esposo en el aeropuerto y me acuerdo que era de noche y bueno, esto es un dato que tal vez seguramente ya conocían y si no, pues se los comparto, que en Reino Unido ellos manejan del lado izquierdo. En México y en casi la mayoría del mundo, eh, vaya, tu carril es por la derecha, ¿no? Pero en Reino Unido manejan por la izquierda, entonces era de noche y me acuerdo que yo iba sentada, pues, porque los coches también son diferentes, yo iba sentada en, digamos, el lugar del piloto para mí, ¿no? Em, entonces, me acuerdo desde que nos fuimos y nos íbamos a meter al coche, él se fue del lado del conductor, o sea, del lado izquierdo, y yo me acuerdo que hasta puse cara de, ¿qué te pasa? ¿Me vas a dejar manejar a mí? ¿Quieres que yo maneje o algo así? No sé, eso pasó por mi mente. Em, pero pues no,
ese, digamos, pudo ser el primer choque cultural al momento de llegar. Eh, y todo el camino, porque el GPS nos mandó por unas veredas que yo decía, ¿qué onda con el primer mundo? Yo no me imaginaba esto, porque no era una carretera como tal, era, em, pues eso, un carril uno y uno, ¿no? Entonces todos los carriles que pasaban, todos los coches, perdón, que pasaban, yo sentía que íbamos a chocar. Entonces ese viaje fueron como 4 o 5 horas de manejo y todo ese viaje yo me la pasé en pánico porque tenía la sensación de que íbamos a chocar, que no íbamos a chocar porque así está bien, así son las reglas y todo está bien, todo el mundo sabe cuál es su lugar, pero yo tenía esa sensación. Entonces, bueno, ahí tienen. Esa fue mi primer choque cultural. Y de ahí en más, ¿qué les puedo platicar? Bueno, se me hace que es Reino Unido y en especial en el área en donde vivimos, que es al norte de Gales. Em, es un país frío, no tan frío como otros países, pero vaya, comparado con México, es un país frío. Es un país nublado casi todo el tiempo y todo el tiempo está lloviendo. Casi todos los días llueve. Entonces, ¿qué te puedo decir? A lo mejor si a ti te gusta el clima, que es mi caso, a mí me gusta y estoy muy feliz. Yo soy más del equipo de los que preferimos el frío y no del equipo de los que prefieren el calor. Entonces, si eres de mi equipo, pues vas a estar de maravilla, te va a gustar y no vas a tener ningún problema. Sin embargo, he escuchado historias de personas en mi misma situación, de esposas que quieren seguir a su pareja, sin embargo, por el clima no pueden y tienen que tomar otras decisiones. Pero yo estuve muy bien. A mí el tema del clima nunca me ha afectado. Creo que me afecta más ahorita que estamos en Egipto, que hace calor todo el tiempo, todo el día. El sol está cañón y eso sí me hace querer estar siempre mejor, pues adentro en el aire acondicionado. No me gusta tanto el calor, amigos, lo siento mucho. Pero bueno, fue muy lindo porque en su momento fue como reunirnos y otra vez, eh, incluso más, creo que ha sido el momento hasta la fecha en que más he podido jugar a ser la señora del hogar, ¿saben? Em, Tener como esta casa, poder yo estar a cargo de tener este rol de mujer ama de casa, em, y de que mi esposo, bueno, se iba a trabajar y yo lo esperaba con la cena hecha y todo esto, así como que la verdad nunca lo había experimentado, porque si bien en México estábamos viviendo juntos, los dos trabajábamos y los dos llegábamos a la casa al mismo tiempo, entonces como que no tenía el rol de ama de casa como tal. Simplemente éramos cohabitantes. Entonces ahí fue un momento en el que pude como experimentar estos roles, esta situación, y me gustó. Pude eh, vivir la experiencia y pues sí, la verdad que sí, sí me gustó. Entonces, íbamos los fines de semana, cada que podíamos, seguíamos haciendo lo mismo, salir cada que se podía. En Reino Unido la situación de lockdown, como le llamaban, pues esto de quédate en casa y demás, fue como que sí se dio, pero después como que se recuperaron más pronto que en México. Me acuerdo que también allá ya no era ni necesario ni obligatorio el uso de cubreboca, cuando en México todavía era obligatorio. Entonces, pues obviamente se abrieron los lugares, y empezábamos a tener oportunidad de salir. En algunos lugares, pues también estaba, digamos, que recibían gente a la mitad de su capacidad y para ello tenías que reservar. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía muchas ganas de visitar los estudios de Harry Potter, pero no se pudo. Independientemente de que, paréntesis, si ustedes quieren ir a visitar ese lugar, tienen que reservar casi con un año de anticipación, porque si dices, ay, este fin de semana hay que ir para allá, no se puede.
tienes que reservar y por lo general está completamente saturado. En especial, me acuerdo que yo quería ir en diciembre, que me imaginaba que pues la decoración y todo esto pues es más lindo. A mí me gusta mucho esa temporada, esa época de Navidad y yo tenía muchas ganas de ir en Navidad, pero pues no se pudo. Entonces, consejo, si quieren ir a este tipo de lugares, chequen bien la reservación y que sea en la temporada que quieren. Y si no les importa la temporada, pues bueno, simplemente reserven con tiempo para que tengan buen lugar. Em, ¿Y qué más? Bueno, nada, les digo, estuvimos saliendo, visitando algunos lugares, los fines de semana principalmente, y llegó el momento en el que nos íbamos a ir a Rumanía. Para esto ya tengo un video grabado en el que les cuento cómo fue esa experiencia y espero poderlo subir antes de subir este. Entonces, bueno, como les decía, no pude entrar a Rumanía, hicimos este gran viaje y al momento de regresar a Reino Unido, que les digo, pasamos por diferentes países, hicimos nuestra tipo luna de miel sin habernos casado, porque pues, esos planes también se nos arruinaron. Entré a Reino Unido y en migración me dijeron como, ¿cuál es tu motivo de visita? ¿No? Y ya les dije, no, pues es que vengo de visitar, de querer visitar a la familia de mi esposo, pero pues no nos dejaron, ya vamos de regreso y yo tengo mi vuelo de regreso era como para el 14 o 15 de enero. Y la fecha en la que regresamos era como el 3 de enero más o menos, 4, 5 máximo. Entonces, pues tenía como 7 o 10 días nada más para estar en Reino Unido. Entonces me dijeron como, ok, pero ya estuviste 6 meses, ya estuviste 5 meses aquí en Reino Unido y si dices que te vas a regresar en este vuelo, porque les enseñé mi itinerario de vuelo, más te vale que lo cumplas porque si no, la próxima vez que regreses a, eh, a Reino Unido vas a tener problemas. Y yo así de, sí, señora, muchas gracias por dejarme pasar y haré lo que dice mi itinerario. La verdad es que nosotros detrás de cámaras pensábamos posponer mi vuelo un mes más porque como les decía, entré por 5 meses y queríamos pues hacerlo un mes más para poder estar los 6 meses que tenemos nosotros los mexicanos permitidos entrar con una visa de turista, o bueno, más bien, podemos entrar sin tramitar una visa, simplemente con tu pasaporte te ponen un sello de que puedes estar 6 meses. Entonces, pues yo quería aprovechar esos 6 meses, sin embargo, este agente migratorio nos dijo como de tienes que regresarte en este vuelo y si no, vas a estar en problemas. Eh, pues sí nos metió un susto y quisimos hacerle caso al 100%, ¿no? O sea, de que tal cual. Entonces, para esto existía la regla en Reino Unido de que al llegar tenías que hacer eh, una especie de cuarentena encerrándote en tu casa por, no me acuerdo, creo que eran 10 días. Entonces, para mí era más o menos de llegar directo a la casa y no poder salir más porque tenía que cumplir con esta cuarentena y básicamente era cumplir con la cuarentena y regresarme al aeropuerto porque ya se me había terminado o porque ya estaba programado más bien mi vuelo de regreso de Reino Unido a México. Entonces, esta despedida, ahí sí fue devastadora. Ahí sí, tanto mi esposo como yo lloramos al despedirnos, se nos hizo súper difícil eh, porque al final no sabíamos cuándo nos íbamos a poder reunir nuevamente, aunque teníamos claro que, como les decía, o sea, que las cosas iban a continuar, no era como que estuviéramos terminando la relación, ni mucho menos, pues sí se nos hizo bien complicado separarnos. Entonces, ahora sí, más bien aquí es en donde comienza la verdadera historia de terror de las relaciones a distancia, en mi experiencia.
Eh, Me acuerdo que ese día nos despedimos, pasé por el control de seguridad y todo, y me acuerdo que ahí otra vez un policía u oficial, no sé cómo se les diga, de migración, agente de migración, me dijo que por qué había estado tanto tiempo en Reino Unido. Ahora lo entiendo y bueno, en ese momento también lo entendí, que ellos pensaban que al estar 5 meses en Reino Unido, que seguramente yo había trabajado, que había conseguido un empleo y que había estado pues al final laborando ilícitamente porque con tu visa de turista obviamente no puedes trabajar. Entonces lo que ellos querían era que yo les dijera la verdad de que pues bueno, sí, estuve trabajando, aquí está el dinero que gané o algo así. No me creían que yo de verdad no había trabajado. Entonces, como que se pusieron un poco pesaditos, me decían como, tú empacaste tu maleta, ya han visto estos programas de alerta aeropuerto y esas cosas, pues así me sentía, amigos, porque eh, me preguntaron mucho como de, ¿y tú empacaste tu maleta? Y yo, pues sí, sí la empaqué. A ver, para esto, la maleta que yo me había llevado a Rumanía y de regreso y los 10 días y demás era la misma. Entonces, me acuerdo que en ese momento mucha ropa, vaya, como que ni deshice la maleta, me explico, o sea, como que esa misma maleta después terminé, desempaqué algunas poquitas cosas y volví a empacar lo mismo y entonces me preguntaban, ¿y qué llevas en la maleta? Y yo me decían como, ¿empacaste tu maleta? Y yo, pues sí, y llevas dinero en la maleta. Y yo me acuerdo que había metido dinero, pero vaya, nada del otro mundo, si acaso, no lo sé, 50 100 libras, ¿no? Pero yo no sabía exactamente qué respuesta esperaban ellos que les dijera. Me decían, ¿cuánto dinero tienes? Y yo, pues no tengo, o sea, pues, creo que les dije como 80 libras, creo. Y se reían. Y yo así de, pero ¿por qué te ríes? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿O qué? O no sé qué esperas que te diga. Eh, y me decían como que, vaya, todo este interrogatorio ya lo tengo borroso, pero en el momento sí me impactó mucho porque estaban muy incisivos conmigo, como que pues querían ejercer una clase de presión o no sé, para que yo terminara cediendo, pero al final les decía, pues es que puedes ir a abrir la maleta y si voy y la abro, ¿cuánto dinero voy a encontrar? Y yo, pues no sé, como, no me acuerdo si tengo dinero o no, no me acuerdo si lo metí o no, pero si lo abres y encuentras algo, pues encontrarás como que 50 100 libras, no más. ¿Cómo vas a estar nada más con tan poco dinero? ¿Cómo que nada más ese dinero? Y yo así de, pues es que sí, pero no me acuerdo si tengo o no tengo, porque yo había empacado la maleta hace un mes, entonces no me acordaba si tenía dinero o no. Eh, pero bueno, a todo eso, eh, les digo, se pusieron así muy, muy conmigo. eh, pero bueno, al final el policía como que pues no sé si inspeccionaron la maleta o no. Al final si lo hicieron, pues se dieron cuenta que no tenía nada que ocultar. O sea, no estaba haciendo nada malo al final. Tal vez ellos por ponerse tan así me hicieron sentir nerviosa y entonces yo a lo mejor empezaba a tartamudear y esas cosas y pues se notaba que estaba nerviosa, pero no es porque estuviera haciendo algo malo, simplemente me intimidaron. Entonces, y como se reían de las respuestas que yo les decía, que como que ellos pensaban que tenía muy poco dinero, pero pues, o sea, porque es malo, ya me voy, déjame ir. Normalmente se ponen así de rudos cuando entras, ¿no? Pero no cuando te vas, no sé, me pareció bastante raro. Pero bueno, ahí está, otra anécdota. eh, y bueno, a todo esto yo iba con el corazón roto y estos tipos ahí presionándome también, eh, tal vez por eso se ensañaron conmigo, porque me vieron que iba emocionalmente mal, pero pues no sé. Y luego me acuerdo que me preguntaron también como de, ¿y entonces qué hacías en Reino Unido 5 meses? Y yo, pues nada, estar en mi casa con mi esposo y nada más eso. Y yo, pues sí, pues ¿qué más querían? O sea, hay pandemia, no es como que podamos andar tanto en lugares. La mayor parte del tiempo sí, estuve en casa con mi marido y me decían, ¿y nada más hacías eso?
em, y él te mantenía, me acuerdo. Y yo así de, pues sí, porque pues, yo no trabajé aquí. Estuvo bien raro. Pero bueno, en fin. Me acuerdo que, no me acuerdo si eso fue antes o después, creo que fue antes de lo del agente migratorio. Estaba, pasé por un elevador y fue justo, sí, fue justo después de que nos despedimos. Entonces yo iba con las emociones muy, muy a flor de piel. Entonces, me acuerdo que se cierra el elevador y como de película, amigos, se cierra el elevador y yo me suelto a llorar de una manera impresionante, pero pues que fue unos dos, tres pisos nada más. O sea, acaso uno o dos, ¿no? Ni siquiera tres. Pero, pero en ese momento que tuve privacidad, me solté a llorar y nuevamente se abren las puertas del elevador y yo así limpiándome las lágrimas, obviamente conmovida, entra una persona en ese momento y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 no te preocupes. O sea, pues, ¿qué iba a poder hacer esa persona por mí? No, yo nada más así ya, limpiando mis lágrimas y continuando mi camino, pues al final sabía que así tenía que ser. Eh, pero bueno, regresé a México y para mí fue fuerte. Fue fuerte porque ahora sí, em, vaya, recapitulemos, yo no tenía trabajo, no tenía novio, o sea, se había quedado, vaya, no estábamos juntos, eh, y no tenía la independencia que estaba yo acostumbrada a tener. Antes, pues estaba viviendo, eh, incluso antes de tener a mi pareja, que estuviéramos viviendo juntos, yo estaba viviendo sola. Y después de eso me regresé a la casa de mis papás. Entonces para mí fue, no sé, como que en ese momento yo lo viví como, como en lugar de ir progresando, como que bajé. ¿Sí me explico? Como regresar a la casa de mis papás y aparte no poder salir a buscar trabajo porque yo decía, bueno, ¿para qué me voy a ir a trabajar? De aquí a que encuentro trabajo en México, seamos honestos, la realidad es que te tardas mínimo 3 meses para poder encontrar algo, si no es que más. O sea, te puedes llevar hasta un año sin trabajo porque pues no encuentras lo que buscas, ¿no? Entonces decía, ¿para qué me voy a ir a buscar trabajo si al final voy a estar solamente aquí 6 meses y en 6 meses me voy a volver a regresar? Si acaso estaba buscando como hacer algo temporal, pero bueno, no, no se logró. Eh, Al menos no era la idea, no en el primer mes o los primeros 2 meses. Mm, Y aparte también estaba la pandemia, entonces yo tenía amigos que me invitaban a salir, pero yo no podía salir porque recordemos, estaba la pandemia en México, sí se estaba viviendo fuerte. Em, Fue de que no, de que estaba viviendo con mis papás, entonces si yo salía y me llegaba a contagiar, yo decía, a mí no me importa si me contagio yo, pero si por mi imprudencia contagio a mis papás, eso sí no me lo perdono yo misma, eh, y pues no, entonces me quedé encerrada, sin trabajo, sin novio, sin independencia, sin trabajo, sin nada. Entonces la verdad es que sí lo viví bien fuerte. Eh, Vaya, ahora que lo veo un poco a distancia, yo creo que sí estaba en un cuadro a lo mejor leve de depresión, no lo sé. Uh, eh, Estábamos poniéndonos deep y me interrumpieron, pero bueno. Eh, a lo que voy es que sí, estaba en un cuadro bastante oscuro, digamos. Y para esto, eh, ok, cosas buenas que nos ayudaron a mantener la relación con mi pareja es que él, por ejemplo, me hablaba todos los días, por lo menos dos, si no es que a 3 veces al día. La diferencia de horario entre México y Reino Unido era de 6 horas en ese momento. Em, entonces, no sé, digamos, si él, no me voy a hacer bolas con los horarios, pero a la hora en que yo despertaba y le mandaba mensaje de buenos días, ya desperté, me marcaba.
cuando él salía de trabajar, me marcaba, y cuando él antes de irse a dormir me marcaba. Básicamente esas eran nuestras 3 llamadas todos los días. Eh, y los fines de semana pues también estábamos en constante comunicación. Mm, por ese lado, uy, me acuerdo y uy, es fuerte, es fuerte. Eh, agradezco que él nunca me soltó. Agradezco que siempre estuvo ahí, haciéndome sentir que no estaba yo sola en esta relación, ¿no? Que tanto él ponía de su parte como yo ponía de mi parte para seguir en comunicación, para seguir platicando, y más que nada para seguir haciendo planes a futuro. Eh, saber que, eh, saber que al final era una etapa, que eso, aunque no sabíamos exactamente cuándo era la fecha de caducidad, pero saber que esa distancia se iba a terminar en algún momento. Entonces, eso nos ayudó mucho em, pues a no flaquear, por así decirlo. Eh, entonces empezábamos, como les digo, a hacer planes a futuro. ¿Y cuál fue uno de estos planes a futuro? Fue el hecho de querer casarnos y querer tener familia. Entonces, para esto, como ya lo habíamos platicado también desde México, ¿cómo les digo? En conclusión, sabíamos que si queríamos tener familia, teníamos que buscar opciones, vaya, de fertilización in vitro. De manera natural no iba a poder ser. Sin embargo, me acuerdo que yo dije, bueno, nuestro plan era hacer el in vitro en México. Es decir, él en algún momento, cuando su trabajo lo permitiera, él iba a viajar a México, íbamos a hacer el procedimiento in vitro y después nos íbamos a regresar ya juntos, y yo embarazada en nuestros planes, yo ya ir embarazada y regresarnos a Reino Unido. Y aunque nos casáramos después, la verdad es que no teníamos ningún inconveniente con eso. Entonces, como este era nuestro plan, yo dije, bueno, voy a empezar a ver aquí clínicas en México, en Ciudad de México más que nada, donde podamos hacer estos tratamientos. Y entonces me obsesioné, digamos, con el tema, ¿no? Porque era algo completamente desconocido para mí. Eh, y yo necesitaba sentir que, am, que tenía el control de algo. No sé si me explico. Entonces, para mí, me- a todo esto yo ya estaba en terapia, porque les digo, para mí fue muy difícil este distanciamiento y sentirme que estaba fracasando y que en lugar de progresar y de ir para arriba, ¿no? En esta vida o línea del éxito que todos conocemos, sentía que en lugar de ir progresando, pues yo ya me había caído y que me había estancado además. Entonces, esa parte era complicada. Entonces, me acuerdo que también hablaba con mi terapeuta en aquel momento, y me dijo, bueno, pues si necesitas tener el control, ponte una lista de cosas que sí puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Y con base en esa lista, me acuerdo que yo dije, bueno, el no saber me provoca también mucha ansiedad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender todo lo que tenga que aprender en cuestión de estos procedimientos, y visitar todas las clínicas que tenga que visitar. Hice eh, para poder encontrar la clínica correcta para mí, con la que yo me sienta cómoda y con la que eh, esté dispuesta a hacer todo este recorrido, ¿no? Y um, aquí tal vez valga la pena, uh, no sé si hacer otro video o continuar aquí con el tema de todo lo que fue el viaje de fertilización in vitro para mí. Vaya, es que yo al final, spoiler, al final no lo hicimos. Al final Junior nació
de manera natural. Yo creo que sí, tal vez les voy a platicar toda la historia del tema de fertilidad y de todos los tratamientos y de todos los síndromes y de todo lo que yo al final descubrí que yo padecía. Am, pero bueno, al final encontré una clínica que me gustó mucho como lo pensaban, que era que bueno, al final te hacían esta analogía, ¿no? De que tu cuerpo es un hotel y si quieres tener un bebé es como si fuera tu huésped, ¿no? Entonces decían, para que clínicamente funcione, tanto el hotel como el huésped tienen que estar saludables, ¿no? Y tienen que estar bonitos y tienen que estar contentos y tienen que estar muy amenos y no sé qué. Y en comparación a todas las otras clínicas que solamente decían, sí, nosotros vamos a llevar el huésped al hotel, pero no se preocupaban por saber cómo estaba el hotel, que en este caso era mi cuerpo. Entonces como que sentía que a todos los casos los trataban igual, 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 a todos como que les recetaban lo mismo y con todos seguían como que el mismo procedimiento. Y yo, como les decía, encontré que tengo diferentes padecimientos o síndromes eh, o diagnósticos, por así decirlo, que hacen que mi caso no sea como el de todas las demás, ¿no? Y claro que todas las que están haciendo un tratamiento de fertilización in vitro, pues puede haber 50,000 causas por las cuales no puedan llegar a tener un bebé por causas naturales. Por eso se fueron al in vitro. Entonces, esa parte de que con todas hicieran lo mismo, yo sentía que con todas hacían lo mismo, pues no me hacía sentir nada contenta. En fin, era importante platicarles todo este contexto porque durante mucho tiempo yo estuve en tratamientos hormonales. Más que nada, no tanto como ya para hacer la fertilización, pero sí como les digo, yo antes de intentar tener un bebé, para arreglarme yo y que yo estuviera saludable y que yo fuera un buen hotel para mi huésped, ¿no? Entonces, por alrededor de un año estuve eh, visitando nutriólogos, endocrinólogos, ginecólogos, haciéndome exámenes de sangre y bueno, tomando un montón de suplementos y medicamentos, inyectándome cosas, todo esto para poder tener todo en orden, ¿no? Que eso, recordemos, a mí me servía para mentalmente también yo sentir que estaba haciendo algo y que estaba manteniendo todo bajo control, ¿no? Entonces, eh, pues era una montaña rusa de emociones. Eh, entrenamientos, eh, ejercicio en casa, yoga, eh, pintar mandalas, hacer un montón de cosas para también mantener mi mente tranquila. Entonces fue un año que al final, mm, pues ya si lo vemos ahora con los años que ya pasaron, pues fue un año de atenderme mucho a mí, de ver por mí, por mi salud mental y mi salud física. Entonces, pues vaya, al final creo que ahora lo puedo ver que fue bueno, pero no significa que haya sido fácil, fue muy duro. Y aparte, como les digo, en soledad, porque si bien hablaba con mi ahora esposo, por supuesto que eso fue fundamental, pero además recordemos que yo no salía a ningún lado, estaba todo el tiempo encerrada en la casa, entonces fue bien fuerte. Em, pero bueno, pasó toda esta situación, fue año y medio que estuvimos separados. Y al final les digo, estábamos una vez hablando por teléfono. eh, Él me dijo que tenía que ir a una boda a Rumanía porque se casaba un familiar de él. Y
Ya no me acuerdo ni cómo estuvo, total que decidimos como de pues vente a la boda, acompáñame a la boda, vente, hay que vernos, ponle tantito pausa a todo este tema del in vitro y demás, y pongámosle también tantito pausa a que al plan de yo algún día voy a ir a México para poder retomar nuestra relación y nuestros planes. Entonces, digamos, hay que ponerle tantito pausa, vente y que sea como un reset de poder estar juntos, de volver a disfrutar, de disfrutarnos como pareja. eh, y, y ya después, bueno, te vienes un rato y te regresas y ya luego seguimos otra vez en toda esta situación, ¿no? Y vemos a ver qué pasa. Y pues eso hice. Me acuerdo que en cuestión de, ¿qué era? Julio, no, tal vez tuvimos esta conversación como a principios de julio o finales de junio, pero yo mi vuelo lo compré para viajar el veintitantos de julio. Entonces, me acuerdo que fue una decisión un poco repentina porque me acuerdo que, por ejemplo, yo con mi familia lo manejé miren, ¿saben qué? Me voy a ir 3 meses, me voy a ir con él, obviamente, pero ni siquiera nos decimos adiós, o sea, voy y vengo, ¿no? Casi, casi. O sea, no me estoy yendo para siempre, solamente necesitamos estar juntos un momento y bueno, él va a ir a esta boda y yo lo voy a ir a acompañar y sirve que estamos juntos. Total que en cuestión de 2 semanas preparé mi viaje, preparé todo y nuevamente me trepé al avión y me fui. Eh, Obviamente feliz de la vida, ¿no? Nuevamente sentía que ahora sí ya estaba por lo menos agarrando aire. Y para esto, en Reino Unido las cosas ya eran la cuestión de, del COVID y la pandemia y demás, eso ya era cosa del pasado, allá era como si nunca hubiera pasado nada. Ahora sí ya todo estaba abierto, ahora sí ya podías entrar, salir y todo sin cubreboca y ya todo esto de las medidas, pues bueno, si acaso tendrían el gel antibacterial y todo eso, pero nada más. Entonces para mí sí fue de estar en un encierro total, llegar allá y entonces ya sentir un poco de libertad en ese sentido, ¿no? Em, entonces, pues bueno, esto fue, les digo, estuve una semana en Reino Unido, en esa semana compramos también los boletos para viajar a Rumanía y poder asistir a esta boda. Ahora sí pude pasar a Rumanía, ahora sí pude conocer a su familia, ahora sí pude, vaya, todo lo que no se había podido en aquel entonces, ¿no? En el 2020. Y entonces, em, a ver, entonces, la boda me acuerdo que fue el finales, finales de julio. Yo tenía mi boleto para regresar a México por ahí del 14 o 15 de octubre. Es decir, junio, me fui a 23 de julio, agosto, septiembre, octubre. 3 meses, ese era mi plan, irme en 3 meses. Para septiembre, y me acuerdo muy bien que fue el 3 de septiembre. No es cierto, vayámonos a la noche del día 2 de septiembre. No es cierto, vayámonos al 1 de septiembre. Una disculpa. Es que quiero contarles aquí todos los detalles. Porque para esto nosotros, mi esposo estaba trabajando en Reino Unido, pero su trabajo queda aproximadamente a 3 horas de donde teníamos la casa en el norte de Gales. Eh, Esto más o menos cerca de la ciudad de Leeds, por si tienen alguna idea. Para eso, me acuerdo que él renta un departamento cerca de Leeds para no estar viajando 3 horas todos los días, 3 horas de ida, 3 horas de venida, 3 horas de ida. Es demasiado, ¿no? Entonces, em, rentábamos ahí y yo estaba viviendo con él, digamos, de domingo en la noche a viernes en la tarde y los viernes en la tarde, o sea, pasábamos el fin de semana en Gales y entre semana estábamos en Leeds.
para eso, exactamente ese fin de semana, mm, no me acuerdo por qué situación, pero ese fin de semana yo me quedé en Gales y mi esposo estaba en Leeds. Ah, esa noche, bueno, ese fin de semana, ¿no? Entonces, el día 2 en la noche, antes de irme a dormir, me pongo a ver la televisión y pongo el programa de Friends y estaba el capítulo en donde Rachel está embarazada y van a hacer una ecografía y está con Ross y le están enseñando el embrión, la foto, vaya, del bebé en el ultrasonido y ella se siente fatal porque dice que ella no sabe, no entiende y no puede diferenciar cuál es su hijo de toda esta imagen en blanco y negro, ¿no? Entonces ella se pone a llorar y tiene ahí como que se pone emocional y bueno, Ross trata de apoyarla y demás. Y yo vi ese capítulo. Eh, y nada, apagué la tele, me fui a dormir y esa noche soñé que que yo estaba haciéndome una ecografía y que yo tenía tres embrioncitos, ¿no? Tres frijolitos, me acuerdo que así le llamaba en mi sueño. Habría tres frijolitos. Y entonces, a la mañana siguiente del día 3 de septiembre, despierto recordando ese sueño y entonces como que me dio la sensación de estar embarazada. Nah, pero sabemos que no se puede, no, no, no. Pero ¿y si sí? ¿Y si me hago una prueba? Pues total, no pasa nada. Nah, no creo, no creo. Pero todo el día estuve pensando en eso, así, tal cual. Total que me fui a la tienda, fui a comprar creo que lo de mi desayuno em, y puse la prueba de embarazo. Yo dije, ay, o sea, nada más es para que yo ya deje de estar pensando tonterías y ya, ¿no? O sea, es de esas veces que compras la prueba nada más para confirmar que no es cierto, nada más. Y entonces compré una prueba barata. No compré una prueba digital, no compré, eh, vaya, las pruebas azulitas famosas. No compré ninguna de esas, compré una cualquiera, ¿no? De las que se ponen las rayitas y todo. Incluso venían dos y, y a mí se me hizo como de, ¿por qué vienen dos pruebas? Si tú nada más quieres una pan, para dejar de estar pensando tonterías. Entonces, bueno, total que llegué a la casa con la prueba y me fui al baño, obviamente, y abrí una prueba y ahí estaba. La puse en una superficie plana para dejarla ahí y ahí, ¿no? Esperar lo que se tenga que esperar. Y no funcionó. Es decir, salió de estas veces, digo, no sé qué tan probable es que salga una prueba inválida, pero salió inválida. Entonces tuve que hacer la segunda prueba. Y yo dije, claro, pues es que son pruebas baratas, por eso te venden dos, porque no sirven. Entonces tuve que esperar un rato porque ya había hecho pipí, ya no tenía ganas de hacer pipí. Entonces tuve que esperarme un rato, me puse a tomé agua para poder otra vez hacer la prueba. Y, y nada, me acuerdo que seguía yo en el baño, pues nada más era puro trámite, ¿no? Y porque pues ya la había comprado y porque pues la primera salió inválida, y yo dije, "Oh, bueno. Eh, entonces estaba en el baño, amigos, salió positiva. Les voy a dejar la foto por aquí o por acá de la primera foto, de esas primeras pruebas que me hice. Ojalá las encuentre, porque salió positiva. Y yo, emocionadísima, pero al mismo tiempo muerta de miedo, pero al mismo tiempo muerta de miedo. Y
al mismo tiempo yo también pensando, es que estas pruebas no sirven, o sea, qué casualidad que la primera sale inválida y la segunda positiva, seguramente hay un error. Y entonces al otro día eh, ya me fui a comprar una prueba, ahora sí, de las digitales. Yo creo que compré dos, una normal de rayitas y otra digital. Sí, sí, compré dos. Y y eso ya en la mañanita, primera hora del día, casi, casi, ¿no? Entonces ya hice estas pruebas y volvieron a salir positivas, las dos. Eh, Me acuerdo que de lo primero que dije fue como voltear a verme y, y decir como, ¿es en serio que estás ahí? O sea, ya hablándole a él, ¿no? Y bueno, yo feliz y al mismo tiempo confundida y al mismo tiempo queriendo decirle a todo el mundo, pero al mismo tiempo ya saben que dicen que no tienes que decir hasta que pasen los primeros 3 meses. Me acuerdo que la prueba digital, si es que la encuentro por aquí les voy a dejar la foto, pero decía eh, embarazada de 2 a 3 semanas. Y bueno, yo estaba, les digo, súper, súper feliz, pero al mismo tiempo, como tenía todos estos temas de problemas de fertilidad y demás, yo decía, es que si se supone que no puedo, ¿cómo es posible que ahora resulta que sí estoy embarazada? Y es que entonces te pones a leer cosas en internet y ya sabes que encuentras de todo. Y entonces estaban estos tipos de embarazo ectópico y que también puede salir positivo si tienes, creo que cáncer y un montón de cosas. Entonces yo dije, es que seguro es algo de esto, no creo poder estar embarazada. Pero recuerden que mi esposo ese fin de semana se había quedado en Leeds. Entonces yo estaba sola, completamente sola, en un país que no es el mío, enterándome que estaba embarazada cuando se supone que no podía quedar embarazada. Y sin poder hablar con nadie, porque obviamente yo al principio no quería dar este tipo de noticia así por teléfono, pero al final no pude soportar eh, todas esas emociones y pensamientos pero es que tengo que ir a ver a un doctor, pero es que me tengo que hacer una prueba de sangre, pero es que tengo que confirmarlo de otras maneras, ¿no? Porque para mí la prueba en ese momento no era suficiente y les digo, yo pensaba un montón de otras cosas. Eh, y, y pues nada, eh, estoy viendo aquí que ya se hizo un video bien largo, entonces sí, yo creo que vamos a dejar esta historia para otra tercera parte, porque por supuesto que es de lo que más tengo ganas de hablar, que es de cómo fue para mí toda esta cuestión del embarazo y demás, y cómo ha sido hasta la fecha. Pero este es el video que más me había costado trabajo subir porque, pues como vieron, hay un montón de emociones que quizá todavía siguen ahí moviéndome, fibras sensibles, eh, y hablar de este tema de depresión y ansiedad y el amor a distancia y todas esas cosas que les digo fueron fuertes, me daba mucho trabajo y al final terminaba posponiéndolo siempre, eh, porque, vaya, siendo honesta, tenía miedo de hablar de este tema, pero muchas gracias por acompañarme en este video. Muchas gracias por estar conmigo, por su apoyo, por dejar su like, su comentario, y por seguir apoyándome al final en este proyecto que es este canal de YouTube en el que me gusta compartir justamente esto que estoy viviendo, lo que he vivido y cómo ha sido, y esperando
pues no sé, que si de casualidad este video llega a una persona que se encuentre en una situación parecida a la y, y yo sé que es muy difícil ayudar a alguien en una situación como esta, ¿no? Pero a veces simplemente piensas que nadie te entiende y que nadie te va a poder entender porque es una situación, vaya, no es una historia normal. Es cuando tienes una pareja en otro país y están a distancia, es bien difícil. Em, y no es como que, vaya, no sé, siento que no es tan común. Al menos no lo era en mi círculo, entonces sentía que no podía, uh, que nadie me entendía, ¿no? Pero bueno, eh, les digo muchas gracias por acompañarme y nos vamos a seguir viendo en las siguientes partes de esta historia. Muchas gracias, de verdad. Eh, ya despertó mi criatura, me voy a darle de comer. Y nada, eso fue todo. Muchas gracias. Bye.